toda la exposición que ha hecho, es importante que conozcamos todos, y es saludable y positivo. Lo que a mí me preocupa un poquito, cuando se habla del pueblo que todos somos, nosotros somos, entonces se dice que nosotros estamos sometidos al imperialismo norteamericano, ahora último al imperialismo chino. Digo porque son imperios ya grandes que dominan uno económicamente, ambos económicamente. Antes hemos sido colonia única y exclusivamente de Estados Unidos, el capitalismo norteamericano. Ahora último, silenciosamente está entrando en América Latina el poder chino. Usted me habla de socialismo. Socialismo capitalista, podríamos decir, o socialismo comunista. Yo me pregunto, digo, ¿esos ambos socialismos respetan al trabajador? No. China está explotando en las minas que tiene controladas aquí en Perú, explotando al peruano. Los norteamericanos igualito. Entonces, ¿dónde está el derecho del trabajador, del pueblo que somos nosotros? No existe, porque ninguno de los dos pregonan y hacen realidad el respeto a la persona humana que todos somos nosotros. Entonces, yo creo que debemos ir tomando conciencia de que todos los peruanos, pueblo, somos personas humanas que merecemos respeto. Y como personas humanas que somos, tenemos derechos que respetar, que se nos respete desde como personas humanas que somos. Hay leyes que se han dado, este desgraciado del actual gobierno y Congreso la está pisoteando. La está pisoteando desde la corrupción que ha surgido y viene desde a los 203 años de existencia del país, que lamentablemente se ha ido perfeccionando, nunca desapareció la corrupción. Hubo un alto en el gobierno de Velasco, pero después que salió, seguía nuevamente la corrupción. Llega un momento en que entra el desgraciado de este Fujimori, japonés Fujimori, y automáticamente oficializa la corrupción con la Constitución del Perú. Entonces, en el momento que surge esta Constitución, allí todito se entrega en bandeja a los grandes monopolios internacionales. Y es debido a eso que ahora estamos viviendo como estamos viviendo, sometidos a los imperialismos del capitalistas, como el chino, como el norteamericano. Y yo creo que en ese sentido quisiera recoger su recomendación en la exposición que ha hecho, en el sentido de que agreguemos que todo el pueblo debemos unirnos, hacernos respetar como personas humanas y el derecho que tenemos. Bien. Mírame, usted ha afirmado que China es comunista. ¿Qué le ha dicho? No, yo no he dicho eso. ¿Que socialismo comunista? Tampoco, yo no he dicho eso. No. Yo he dicho que el BRICS, a la cual pertenece China, Rusia, han invertido en el Perú para tomar el control con la nueva ruta de la seda, que es América Latina, como lo están haciendo en el África y en Europa. Pero yo no he dicho, la China nunca llegó a ser comunista ni socialista. Rusia tampoco nunca llegó a ser socialista ni comunista. ¿Es el partido único del comunismo? Otra cosa es el comunismo. Entonces, pero algo más. Ponte que yo no esté de acuerdo con el comunismo ni con el capitalismo. Por lógica, tengo que decir al auditorio cuál es la propuesta. Porque si no le digo la propuesta, simple y llanamente estoy de acuerdo con el comunismo y el capitalismo. Algo lo escuché a usted hablar de Velasco. Yo pregunto, ¿Velasco a dónde se alinea? ¿Al socialismo o al capitalismo? Según usted, a ningunos. Porque eso es lo que él resumió. Usted dijo ninguno de los dos y un poco que habló de Velasco. Yo me pregunto, según mis estudios, no lo que yo quiero, dime, antes de Velasco, ¿ya se venían tomando las tierras de parte del campesino o no? Sí, sí. Lo hacía Luis de la Puente Uceda con el MIR, el 65. Yo pregunto, si Velasco le dio las tierras al campesino, ¿por qué se opuso
a la toma de tierras del MIR con Luis de la Puente Uceda. 2. Velasco le dio la tierra al campesino. Pero ¿quién lo controlaba? El Estado burgués, con esa banda de militares, con ese grupo de asesinos, encabezada por Juan Velasco Alvarado. Ellos le dijeron: campesino, te doy la tierra, pero yo lo controlo. ¿Quién? El Estado burgués. Por eso Pesca Perú, Hierro Perú, Petro Perú, Entel Perú, etcétera, etcétera. 2. ¿Velasco expropió o confiscó? ¿Qué es expropiar? Pagarle al ladrón para que se vaya. ¿Qué es confiscar? Meter a la cárcel al ladrón y tomar lo que te pertenece. ¿Qué hizo Velasco? Le pagó al International Petroleum Company. ¿Cuánto le pagó? 78 millones de dólares para que se vaya. Si era la página 11 que se perdió, ¿por qué no confiscó? Agarraba a Kuczynski, agarraba a Belaunde, agarraba y lo metía a la cárcel y tomaba lo que le... ¿Por qué no hizo eso? Porque Velasco nunca fue socialista. Velasco fue un hombre del capitalismo. Pero algo más. ¿A cuánto dejó la deuda externa Belaunde? A 270 millones de dólares lo recibió Velasco. ¿Y a cuánto lo dejó? 1.800 millones de dólares, 5 veces más. ¿Qué pasó? Pero algo más. ¿Quién fue más asesino? ¿Fujimori o Velasco? Velasco. Fujimori afrontó una guerra interna donde había un costo social, pero era una guerra interna. En el gobierno de Velasco, ¿hubo guerra? No. ¿Hubo terrorismo? No. ¿Y por qué asesinó a los trabajadores de Cobriza en Huancavelica, 1971? ¿Por qué asesinó a los campesinos de Andahuaylas? ¿Por qué asesinó a los profesores del SUTE? ¿Por qué asesinó a los estudiantes? Porque era un gobierno fascista, corporativo y genocida. Pero algo más. Velasco desarrolló algo del Plan Inca. Nada. Todo lo trajo de afuera. La economía pluralista nace acá. No, nace en Europa con Kennedy, defendiendo la propiedad privada. 2. Velasco trajo el humanismo. El humanismo nace acá con el Inca, nace en Europa con el Renacimiento, defendiendo la propiedad privada. Y por último, Velasco trajo acá la autogestión. Viajó a Yugoslavia, conversó con Tito, con Josip Broz, para traer la tesis de la autogestión. ¿Y qué era la autogestión? La doble explotación. ¿Qué dijo? Instauró Sinamos, un engendro fascista, corporativo y genocida. Sinamos, el Sistema Nacional de Movilización. ¿Y qué hizo? ¿Saben qué, señores de las barriadas? Y todo el mundo se organiza. Ahora ustedes van a hacer autogobierno, ustedes van a hacer sus pistas, sus veredas, pero con el otro bolsillo me siguen pagando los impuestos. Esa es la doble explotación de Tito, de Josip Broz en Yugoslavia. Por eso, cuando Morales Bermúdez le hizo el golpe a Velasco, el pueblo no lo apoyó a Velasco, no salió. Quemó Sinamos, ese monstruo, lo quemó a lo largo y ancho del país. Eso fue. Bien, amigo. Por eso, amigo, en el mundo no existe un país que sea socialista ni capitalista. No existe. Lo que existe en el mundo son dos clases sociales. Una clase comunista y la otra capitalista, en lucha de clases. ¿Por qué la clase mayoritaria es comunista? Porque ¿qué quiere? Quiere sus tierras para poder desarrollarse. Quiere un mejor alimento, abrigo, salud, vivienda, familia. A eso Carlos Marx lo llama relaciones materiales de existencia. Y esas necesidades el imperio lo ha sometido al mercado y le ha puesto un valor. Que si no tienes dinero, no tragas. No tienes dinero, no tienes vivienda. ¿Me dejo entender? Por eso, amigo, que el comunismo plantea como la contradicción del hombre, no el hombre, sino la naturaleza.